Dios te bendiga. Qué bueno poder estar en este lugar celebrando juntos a Dios, adorando junto a Dios, rindiendo culto a Dios y pudiendo recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Hoy vamos a recibir una palabra que el Señor me viene dando en estos días, en estas semanas, pero quiero anunciar antes, rápido nomás. Hola Pedrito, mirá en primera fila el ídolo que tengo acá. Grande. Quiero hacer un anuncio breve antes de ir a la palabra. Y esto tiene que ver con el Congreso de Preadolescentes PUM, que la verdad que estábamos con todos los papás, ¿no? En mucha disyuntiva por la logística que representaba, porque bueno, hoy el transporte se ha encarecido bastante, entonces era como una entrada que algunos estaban en duda si iban a poder pagar o no, pero los chicos insistían y casi te diría que nos torcieron el brazo. Porque lo habíamos ya medio dado por perdido el asunto y vimos que ellos están necesitando algo de Dios y lo están pidiendo y lo están buscando y entonces dijimos como papás queremos responder a eso. Así que a último momento corriendo Lautaro, Agustina y los profes de preadolescente empezaron a gestionar, Pri también estuvo ahí detrás, así que el sábado que viene muy tempranito a la mañana van a salir un grupo de preadolescentes en colectivo junto con algunos preadolescentes de Santuario de Fe para la ciudad de San Nicolás. El Congreso PUM se llama. Y realmente creo que se llama PUM porque es explosivo, porque es una bomba, porque los chicos vienen prendidos fuego y los profes vienen fusilados. Con eso te dije todo. Pero verdaderamente es una bendición, así que todos aquellos que quieran que algún hijo, nieto, sobrino, lo que sea, pueda asistir a PUM, que al final de la reunión con Lautaro y Agustina, allá atrás, al lado del escritorio de recepción, puedan estar anotándose y poniéndose de acuerdo con ellos. Amén. Y si de repente el Señor te pone en el corazón de poder sembrarle la entrada a algún niño que no puede ir, también estate atento porque yo creo que también el Señor usa el cuerpo en esto. Amén. Bueno, gloria a Dios. Quisiera que vayamos a la palabra. Vamos a leer como un capítulo entero, vamos a leer prácticamente. Así que quisiera que abras tu Biblia en Génesis capítulo 37. ¿Cuántos quieren recibir una palabra de Dios? Amén. Hoy yo sé que Dios va a hablarnos. Yo sé que Dios va a hablarnos. Génesis 37 es una historia que seguramente muchos conocemos, es la historia de José, un joven hebreo que fue vendido como esclavo en Egipto, nada más y nada menos que por sus mismos hermanos. Mirá qué macanudo los muchachos. Pero yo siento que hoy el Señor nos va a hablar a través de este pasaje, Génesis 37. Vamos a arrancar desde el verso 1, vamos a leer casi todo el capítulo, así que cuando tengas ahí el pasaje en tu Biblia, puedes decir, lo tengo. Bien. Esperamos para el resto y arrancamos. Dice así: y Jacob habitó en tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño de sus hermanos, con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y José trajo a su padre malos informes de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque era el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores, y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Verso 5. Y José tuvo un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo: os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. Y aquí estábamos atando gavilla en medio del campo. Y aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos dijeron: ¿acaso reinará sobre nosotros?
¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Verso 9. Tuvo aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he tenido aún otro sueño. Y he aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre lo reprendió y dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. Vamos siguiendo hasta ahí, ¿no? Verso 12. Después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem, e Israel dijo a José, ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven y te enviaré a ellos. Y él le dijo, iré. Entonces Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño y tráeme noticias de ellos. Lo envió pues desde el valle de Brom y José fue a Siquem y estando él dando vueltas en el campo, un hombre lo encontró y el hombre le preguntó diciendo, ¿qué buscas? Y él le respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me informes dónde están apacentando el rebaño. Y el hombre respondió, se han ido de aquí, pues yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Ahora, miren qué interesante esto, ¿no? Aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémosle y arrojémosle a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo, no quitemos la vida, no le quitemos la vida. Rubén dijo además, no derraméis sangre, echadlo en este pozo del desierto, pero no le pongáis la mano encima. Eso dijo para poder librarlo de las manos de ellos y volverlo a su padre. Y sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, despojaron a José de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta, y lo tomaron y lo echaron en el pozo, y el pozo estaba vacío, no había agua en él. Qué interesante, ¿no? Dice, verso 25, entonces se sentaron a comer y cuando levantaron los ojos y miraron, he aquí una caravana de ismaelitas que venía de Galaad con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra y que iban vagando hacia Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Venid, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces unos mercaderes madianitas y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos llevaron a José a Egipto. Vamos hasta ahí con la lectura. Qué interesante, ¿no? Lindos muchachos los hermanitos, ¿no? Para hermano como eso, más vale ser huérfano como Batman, ¿no? Pero qué historia, qué historia, qué historia tan trágica, qué historia tan fuerte, ¿no? Este chico que es un soñador, este chico que es el mimado de su padre, pero termina en un pozo y siendo vendido como esclavos. Hoy quiero hablar un poco del tema de los sueños de José. Y un poco de nuestros sueños. Y quiero empezar reflexionando acerca de cómo los sueños de José son también nuestros sueños. Todos los seres humanos que caminamos en este planeta, todos, estamos buscando conscientes o inconscientemente lo mismo. Uno, propósito, y dos, el poder para alcanzarlo. Decí conmigo, propósito y poder.
Todos nosotros. Decirle que tienen al lado, vos y yo. Estamos buscando el sentido de nuestra existencia y el poder sobre las circunstancias que nos rodean, sobre la vida, sobre la muerte. Buscamos propósito y poder. Decí de vuelta conmigo, propósito y poder. Esto, ¿sabes por qué lo hago? Para que te acuerdes de estas dos cosas, ¿no? A veces cuando repetimos nos acordamos más fácil. Propósito y poder. Claro, el tema es que lo buscamos de muchas maneras. Lo buscamos por medio de la política, por medio del dinero, por medio de la fama, de la notoriedad, del reconocimiento de la gente e inclusive lo buscamos por medio de la religión. ¿Por qué? Porque esta es una necesidad intrínseca al ser humano. No es extraña esta necesidad en todos nosotros. Y el libro de Génesis, que estábamos leyendo, explica cómo José recibe un sueño, recibe una visión que es notoria para él. ¿Por qué? Porque le da dos cosas, propósito y poder. ¿Qué le da? Propósito y poder. Es el propósito de su vida y el poder para alcanzarlo. Pero el libro de Génesis viene hablando de propósito y poder desde mucho antes, no del capítulo 37, no solo del 35, no del 30, no, sino desde el capítulo 1. Génesis 1:26, de hecho, explica por qué cada ser humano que camina sobre la tierra va en búsqueda de propósito y poder. ¿Y sabes por qué cada ser humano, que te incluye a vos y te incluye a mí, ¿sabes por qué cada ser humano sobre esta tierra va en búsqueda de propósito y del poder? Porque Génesis 1:26 dice así: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastre sobre la tierra. Decí conmigo, que ejerza dominio. Eso es lo que Dios dijo cuando formó al hombre. ¿Qué le dio? Propósito y poder. Propósito y poder. Tal como vemos claro en Génesis 1:26, el propósito detrás de la creación del hombre fue el dominio. Es decir, en esencia, la humanidad fue creada para gobernar sobre la tierra. Vos y yo fuimos creados para gobernar. Vos y yo fuimos creados, primero, con un propósito. Y dos, con poder para llevarlo adelante. Dios creó al hombre para gobernar sobre la tierra. Es decir, lo primero que Dios le dio al hombre, ¿sabe qué fue? Gobierno. Lo primero que Dios le dio al hombre fue dominio. Lo primero que Dios le dio al hombre fue, ¿sabes qué? Un reino. Le dio propósito y poder. Claro, es que surge un problema. Que el fracaso del hombre en obedecer a su creador devino en una pérdida total y absoluta de estas dos cosas, propósito y poder. Esto se explica para mí muy claro en Mateo capítulo 8, ¿no? En la historia del centurión que hace llamar a Jesús para que su siervo sea sano. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión, dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y mira lo que dice acá el verso 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Decí conmigo, estoy bajo autoridad y ejerzo autoridad. Estoy bajo autoridad y ejerzo autoridad. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene.
y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Y Jesús dice, al oír esto Jesús se maravilló y dijo a los que seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué está diciendo? Está viendo algo que ustedes no ven. Él ve que mientras está en autoridad, tiene autoridad. Por eso Él sabe que no hacen falta métodos, no hace falta ni que yo me acerque. Él solo está diciendo una cosa, dame autoridad y mi siervo sanará. Soltá la palabra y mi siervo sanará. Pedro dice lo mismo, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. ¿Qué dice Pedro? Ahora entiendo. Ahora entiendo, si vos soltás una palabra y me habilitás y me autorizás, como yo estoy bajo tu autoridad, ahora yo voy a poder ejercer autoridad. Entonces, acá surge el problema. Cuando el hombre fracasa en vivir bajo la autoridad de su creador, ¿qué pierde? Se corta la cadena de mando y él pierde autoridad. Por eso, cuando estamos sin Cristo, sentimos ese vacío de haber perdido ¿qué? El propósito, la autoridad para llevarlo adelante. ¿Me seguís hasta acá o es medio complicado lo que te digo? ¿Vamos bien hasta ahí? La humanidad caída hoy sufre por el vacío que siente al haber perdido el reino. Cuando nos corrimos de la autoridad, perdimos la autoridad. Vuelvo entonces, ¿no? Ahora al sueño de José, pero se entiende que el hambre que hay en nosotros, recién Mati decía, ¿no? Hambre por otro alimento. Por eso ayunamos. ¿Por qué ayunamos? Porque sí, tengo hambre, pero cada vez que me hace en el ayuno, me recuerda que más hambre tengo por otro alimento. Y yo quiero decirte que el corazón del hombre tiene hambre de propósito y del poder perdido. No nos resignamos a ver una ciudad perdida en el narcotráfico. No nos resignamos. Hay hambre de propósito y de autoridad. Hay hambre de propósito y de poder. No nos resignamos a ver un país perdido en la pobreza. No nos resignamos. Porque dentro nuestro hay un clamor a Dios. Porque no nos resignamos a vivir sin propósito y sin poder. Entonces, ahora sí, vuelvo al sueño de José, ¿no? El sueño de José es el sueño de todos nosotros. Es el sueño de todos nosotros. El sueño de recuperar el propósito y el sueño de recuperar el poder para llevarlo adelante. Porque no hay nada peor que soñar despierto para saber que ese sueño nunca se va a cumplir, ¿sí o no? Por eso no alcanza con soñar. También es necesario el poder llevar ese sueño adelante. Y a José le pasa esto. Tiene un deseo, tiene un sueño, siente que tiene un propósito, pero ¿sabe dónde está ahora? En el pozo. José sueña en grande y sueña los sueños de Dios, pero ¿sabe dónde está ahora? En el pozo. ¿Dónde está? Ahora te anticipo algo. ¿Sabes cómo se llama este mensaje? Bendito pozo. José tiene ese deseo de propósito y de poder, pero se sintió lejos, desvalido, se sintió sin rumbo, sin fuerza, se sintió frustrado por el simple hecho de haberse permitido soñar para recibir semejante revés de la vida.
¿Y por qué hoy quiero hablarte de los sueños de José? Porque tal vez vos hoy te sientas igual. Tal vez hoy te sientas igual que José. Con un sueño, pero en el pozo. Con algo que Dios puso en tu corazón, pero en el pozo. Porque soñaste con tener esa familia perfecta y luego te diste cuenta que no tenías el poder para sanar esa relación matrimonial o ese hijo, esa hija rebelde. Que no tenías el poder realmente de cortar con algunas herencias acarreadas de las familias de origen y te descubrís haciendo lo que tantas veces te prometiste no repetir. Tal vez hoy te sientas igual que José, ¿no? Con muchos sueños, pero en el pozo. Porque soñaste con crecer económicamente y darle a tus hijos lo que vos no pudiste tener. Pero hoy te sentís sin poder para salir de deudas. Hoy te sentís sin poder, sin fuerza para siquiera llegar a fin de mes, ni hablar de comprarte tu casa propia, ni hablar de dejarle algo a tus hijos. Hoy estás sin fuerza, sin poder para emprender en un país donde parece que solamente hay malas noticias y solamente es el cementerio de los emprendedores. Te sentís con un sueño, pero en el pozo. Entonces te preguntás, ¿está mal soñar? A lo mejor vos decís, ¿está mal soñar? ¿Fui un iluso en soñar? ¿Fui un iluso en creer? Porque este sueño de José no es un sueño cualquiera, es un sueño de Dios. Entonces te preguntás tal vez como él, ¿está mal creer? Yo te digo no, pero claro, vos me decís, pero Rodrigo, yo estoy en el pozo. ¿Está mal querer encontrar el sentido de mi vida y alcanzar mis sueños? Yo te digo no. Y vos me decís, pero hoy siento que el pozo de esta crisis no me deja ver una salida. ¿Te sentiste alguna vez así? Yo sí. ¿Te sentiste alguna vez así? Incapaz de llevar el sueño de Dios a la ejecución. Como los discípulos, ¿no? Cuando dicen, Señor, mandalo a comprar, denle ustedes de comer. ¿Qué? Son como 15.000 personas, pero ni aunque hipotequemos la casa de Pedro. ¿No? Esa sensación de impotencia ante la abrumadora misión que tenemos. ¿Te pasó alguna vez así? Decir, tengo un sueño, pero de ahí. A lo mejor te sentís como José, ¿no? Con mucho sueño, pero en el pozo. Porque soñaste con ser feliz, pero hace años que estás en ese pozo del insomnio, la ansiedad, las palpitaciones, los ataques de pánico, los dolores de estómago, los dolores de cabeza, la depresión, la falta de sentido, la falta de placer en lo que estás invirtiendo tu vida, la depresión de un ser querido, la pérdida de la que no te puedes recuperar y estás anclado en la angustia, en la amargura. A lo mejor te sentís como José, porque soñaste con cumplir el propósito de Dios para tu vida y te descubrís la mayor parte del tiempo luchando por sobrevivir al rechazo, a la crítica, al juicio y, ¿por qué no, hasta las maldiciones de la gente? ¿No? Soñaste vivir una vida libre y te encontraste en el pozo de las ofensas no resueltas, que ¿sabe cómo se llama? Se llama el pozo de la amargura, el pozo del rencor, el pozo del odio. Y te estás secando, estás condicionado por las cárceles con tus torturadores. A lo mejor te sentí como José, con mucho sueño, pero en el pozo. Porque te permitiste soñar los sueños de Dios, porque te permitiste creer que Dios tenía para vos un propósito y que te daría el poder para llevarlo adelante, pero de repente te encontraste en el pozo de la religiosidad, en el pozo de la rutina,
y de la religión. El doctor Miles Monroe dice que la religión prepara al hombre para dejar la tierra, pero el reino es el que le da el poder para gobernar sobre la tierra. La religión quiere llevar la tierra al cielo, pero el reino que Dios quiere traer el cielo a la tierra. A lo mejor vos te sentís como José, con muchos sueños, pero en el pozo, porque soñaste y eso encendió tu pasión un día, pero hoy estás en el pozo del sinsabor. Y estás apático, tibio, cansado, flotando entre maratones de series, comida, chatarra y cualquier cosa que te entretenga. Porque como dice John Piper, hoy para muchos no hay pasión en absolutamente nada. Entonces te cuesta ser constante, vivir con doble ánimo y preguntándote una vez por semana si será voluntad de Dios lo que estás haciendo. Pero quiero decirte algo de parte de Dios. Quiero darte una buena noticia si vos estás así. Quiero decirte que aunque estés en ese pozo y no puedas ver lo que está por venir, quiero decirte que nada, pero nada podrá detener el propósito de Dios en tu vida. Porque tenemos la promesa de que el que empezó la buena obra en nosotros será fiel en completarla. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén. José no solo estuvo en ese pozo, ¿no? También fue vendido como esclavo. Parecía que salía de Guatemala y se metía en Guatepeor. Fue vendido como esclavo a Egipto. Fue puesto en la cárcel injustamente. Pero justo en ese camino, justo ese camino fue el que Dios usó para llevarlo a su propósito. Mirá lo que dice, quiero que podamos agarrar esta película. Vos venís siguiendo la historia de José, ¿no? Que venimos contando, ¿sí o no? Bueno, quiero que pongamos pausa. Decí conmigo pausa. Y adelantar hasta el final. Vamos a ir hasta el final de esta película. Abrí tu Biblia en Génesis 45, 1-8. Qué bueno es mirar las historias así, ¿no? Pudiendo ir al final de la película. Claro, decir, Rodrigo, pero yo el final de mi película no lo tengo. Bueno, pará. Ahora vamos a ver si no lo tenés. Vamos a ver la historia, cómo termina la historia de José. Génesis 45, 1-8. ¿Lo tenés ahí? Dice, José se encuentra con sus hermanos que vienen y se postran ante él para pedir comida en Egipto. Claro, los hermanos no distinguen a José porque José se fue siendo un muchacho y años después es el gobernador principal, luego del faraón, sobre todo Egipto. Él habla de un egipcio nativo ya. Él está empilchado de egipcio. No sé, le habrán puesto, viste, eso, turbante con forma de gato, viste, de los brazaletes de oro. Dice que le habían puesto el anillo del rey. Claro, y no lo distinguen. Dejaron un esclavo tirado en un pozo y se encuentran con el príncipe de Egipto, con el gobernador de Egipto. Y dice así, que cuando ellos vienen y se postran, no los reconoce, José sí los reconoce. Entonces el verso 1 dice, José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos en mi presencia y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy José, les declaró a sus hermanos, ¿vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad, decí conmigo, pues en realidad,
Wow. Fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosecha. Por eso Dios me envió, decí conmigo, Dios me envió delante de ustedes para salvarle la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Decí conmigo, fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Decí, fue Dios quien me envió y no la gente. Fue Dios quien me envió y no la circunstancia. Fue Dios quien me envió y no el diablo. Dice, Él me ha puesto como asesor del faraón y como administrador de su casa y como gobernador de Egipto. Vos decís, si yo me hubiera encontrado que vienen mis hermanos a pedirme comida, dije, ja, esta es la mía. Pero José no fue así. ¿Sabe por qué José no fue así? Porque él pudo discernir que no fueron sus hermanos. Que el propósito de Dios se cumplió en su vida gracias a esos hermanos. Y yo quiero decirte que aunque vos hoy te puedas sentir en el pozo, cuando veas al final de la historia vas a decir conmigo, bendito pozo, Señor. Bendito pozo. Porque tal como pasó en la vida de José, pasa en tu vida y en mi vida. Y esta semana el Señor me habló con Apocalipsis capítulo 4, que dice, te pongo en el contexto, ¿no? Te pongo en el contexto para que entiendas que esto no es solamente en la vida de José, esto es en la vida de la iglesia, es así. En la vida de cada hijo e hija de Dios, esto es así. Dice que Apocalipsis comienza con la visión de Juan. Y Jesús le empieza a mostrar lo que ve en 7 iglesias. Y claro, dice que Jesús tiene ojos de fuego. Él ve hasta lo profundo del corazón. Él ve la motivación. Él ve lo que está adentro. Él ve no solo lo que haces y lo que no haces. Él ve lo que haces en secreto. Él ve lo que pensás. Él ve lo que sentís. Nada se escapa de los ojos de Jesús. Y entonces Juan dice, vos le preguntabas a Juan, ¿cómo están las iglesias de Asia? Y ahí andan, bastante bien. Pero resulta que de repente los ojos de fuego de Jesús ven el corazón de las 7 iglesias y empieza a decir, mira, esta iglesia se piensa que es muy rica, pero para mí es pobre y desnuda. Esta iglesia me gusta que cuando algo sale una herejía, lo cortan por lo sano, dice, pero la verdad me tiene bastante mal que haya perdido su primer amor. Y esta iglesia es así, pero... Y esta iglesia, entonces yo imagino que Juan se agarraba la cabeza, decía, nos va a caer un rayo a todos. Y a lo mejor vos te enfrentás hasta la misma situación de la iglesia, ¿no? Viendo los defectos de los hermanitos, viendo la mugre del ser humano, ¿no? Y decís, mamita querida, ¿cómo está la iglesia? Pero mirá lo que dice Apocalipsis capítulo 4. Después de esto, decí conmigo, después de esto. Después de haber visto cómo estaba la situación, después de haber visto con mis ojos naturales, después de esto, miré y vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído, como el sonido de trompeta, la misma voz que me había revelado cómo estaba la iglesia, la misma voz le dijo, ok, ¿ya viste cuál es el estado? ¿Cuál es la situación? ¿Ya viste realmente cómo están? Sí, bien. La misma voz que hablaba conmigo me dijo, ahora sube aquí y te mostraré las cosas que deben suceder
después de estas. ¿Cuánto les gustaría que el Señor le diga, mira ahí como el loguito, ¿no? Una puerta abierta, que el Señor te diga, yo sé que hoy estás en el pozo. Yo sé que hoy esta situación, pero sube aquí y te mostraré las cosas que tienen que pasar después de esta. ¿Cuánto les gustaría ver el final de la película? ¡Wow! ¡Yo quiero! Cuando empezamos este ayuno, ¿para qué empezamos? Para ver lo que habría de venir. ¿Sí o no? ¿Amén? ¿Cuántos cada día tienen más ganas de ver lo que está por venir? Dice, sube aquí. Y yo te digo de parte de Dios, subí acá. Y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Yo sé que esto que está pasando, este pozo es horrible. Es una porquería este pozo. Pero yo siento de parte de Dios decirte, subí acá. Y desde mi perspectiva, te voy a mostrar lo que va a venir después de esto. Al instante estaba yo en el Espíritu, porque subir significa subir para estar más en el Espíritu. ¿Cuántos saben que hay distintos niveles de gloria? ¿Cuántos saben que hay distintos niveles de revelación? Si no, Pablo no oraría para que haya más revelación. ¿Cuántos saben que hay distintos niveles de unción, no? Fíjense lo que decía Mati, ¿no? Pues yo le pedí a él que pudiera resumir un poquito lo que Dios nos viene hablando desde que empezamos este ayuno. ¿Cuántos se dan cuenta que esto que decía Mati, ¿no? La vida es justo como la luz de la aurora que va en aumento? ¿Cuántos saben que hay distintos niveles de revelación? ¿Cuántos saben que hay distintos niveles de autoridad? ¿Cuántos saben que hay distintos niveles de consagración? ¿Cuántos saben que hay distintos niveles de unción? ¿Cuántos lo saben? Bueno, sube aquí. Y al instante estaba yo en el Espíritu. Lo que vos y yo podemos ver tiene que ver con cuán profundo estamos yendo en el Espíritu. Estaba el siervo del profeta y veía un gran ejército que se había levantado en contra de ellos. Pero viene el profeta con un mayor nivel de unción, con un mayor nivel de consagración, con un mayor nivel de revelación. ¿Y qué ve? ¿Qué ve? Que había un ejército mayor que lo defendía. Entonces, nuestro crecimiento viene cuando, en la medida que vos y yo estamos cada vez más profundos en el Espíritu de Dios. ¿Cuánto quieren estar más profundo en el Espíritu de Dios? Dios le dice, sube aquí y te mostraré las cosas que deben suceder después de esta. Al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono, y el que estaba sentado era de aspecto semejante a piedra de jaspe. Mirá lo que dice. Alrededor del trono había un arco iris, el aspecto semejante a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, sentado en los tronos, 24 ancianos vestidos con ropa blanca, con coronas de oro en la cabeza. ¿Sabes? Esos 24 tronos dice que son los maduros de la iglesia de todos los tiempos, de los judíos y de los gentiles. Por eso son 12 más 12, 24. ¿Qué es lo que empieza a ver Juan? Que aunque la iglesia que él veía con sus ojos naturales había perdido su primer amor, se pensaba rica y era pobre, estaba hecha pomada, ¿sabés qué ve? Que hay un remanente escogido que un día está reinante con vestiduras blancas, moviéndose en el propósito y en la autoridad de Dios, en trono, sentado en trono, dice, con corona de oro en la cabeza. Dice, del trono salían relámpagos, voz y trueno, y delante del trono 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Ve al Espíritu Santo reinando en plenitud en medio de la iglesia. Dice, delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de los ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era rostro como, león, becerro. Y después dice, y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y de día y de noche no cesaban de decir, santo, santo, santo es el Señor, el Dios, el Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Y cada vez, mira esto, verso 9 del capítulo 4, dice, y cada vez que los seres vivientes dan gloria y honor y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, mira lo que dice el verso 10, los 24 ancianos
se postran delante del que está en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. ¿Qué ve Juan? Ve la gloria de Dios y el Espíritu moverse en todo su esplendor y la iglesia respondiendo con vestiduras blancas, reinando sobre tronos, moviéndose en autoridad. Las vestiduras blancas son pureza, son santidad, son carácter. Y los tronos son autoridad, son poder, son influencia. Ve una iglesia reinando en santidad, en carácter, en influencia. ¿Sabes por qué? Porque ha rendido su voluntad, sus coronas, la ha tirado delante del Señor. Dice, digno eres, Señor. Porque ya probamos nuestra fuerza, pero estábamos en esas 7 iglesias para atrás. Pero ahora cuando rendimos nuestras coronas vos hiciste una iglesia reinante. Vos hiciste una iglesia influyente. Vos hiciste una iglesia santa. Vos hiciste una iglesia pura. Vos hiciste una iglesia con un corazón puro. Vos levantaste una iglesia con propósito y con poder. ¿Cuántos quieren ser parte de esa iglesia? ¡Tremendo! Por eso hoy quiero decirte esto esta mañana. Que este es el final de tu historia. Decí conmigo, ese es el final de mi historia. El Señor tendrá una iglesia pura e influyente. Por eso es importante que puedas ver el final de la historia. El Señor puede hacerte que te mantengas firme viendo cómo termina el final de la película de tu vida cuando vos rendís tus coronas delante de Él. Amén. Por eso ahora que entendiste que solo no podés, que caíste en el pozo, tal vez esta sea la oportunidad de ver el obrar de Dios en tu vida. Como el ciego al que Jesús le dice que se lave en las aguas del Siloé para ser sano. Y mientras los discípulos se preguntaban quién pecó, o sus padres, Jesús dice, no. Esto es para que las obras de Dios se hagan evidentes en tu vida, en su vida. Yo quiero decirte que este pozo en el que estás solo tiene un propósito. Que la obra de Dios sea evidente en tu vida. Y que digan, no hay manera, no hay chance. Yo lo vi en el pozo. Ahora está reinando solo porque la obra de Dios es evidente en su vida. En la fuerza humana es imposible. Lo que a este le pasó, a cualquiera lo deja de por vida. Knockout. De este pozo no se sale. Ese pozo en el que estás tiene un solo propósito. Que la obra de Dios se haga evidente en tu vida y todos vean que vos sos su hijo, que vos sos su hija, que Él te eligió a vos para expresar su dominio sobre la tierra, que todos te miren y cuando te miren a vos lo miren a Él. Amén. La vida de José, ¿sabes? Es objeto de estudio de muchos teólogos. ¿Sabías eso? Porque se dice que él es un tipo de Cristo. Tipo, es decir, como que la vida de José anticipa, señala, ejemplifica. Es como la sombra de una verdad mayor. Es sombra de algo nuevo que tomará sustancia. En este caso se dice que José es tipo de Cristo. ¿Por qué? Por ejemplo, porque ambos fueron amados por su padre y odiados por sus hermanos. Qué interesante, ¿no? Se conspiró contra ambos siendo ambos inocentes, por ejemplo. Ambos fueron tentados, ambos fueron presos, ambos estuvieron con 2 presos, de los cuales uno fue librado y otro fue condenado. Increíble. Pues sí, tanta coincidencia.
No es coincidencia. Ambos lloraron, ambos perdonaron a los que les hicieron daño, ambos fueron exaltados luego del sufrimiento. Por eso se dice que José es un tipo de Cristo. Su vida es una sombra de la vida de Cristo. Y te lo digo porque necesitamos leer el Antiguo Pacto a la luz del Nuevo. Necesitamos leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Porque el Antiguo Pacto esconde verdades o empieza a vislumbrar verdades que se clarifican en el Nuevo. Por eso la vida de José viene a traer luz sobre enseñanzas de Jesús. José nos señala a Jesús y Jesús es el ejemplo perfecto de un hijo perfecto. Mira qué interesante. Veníamos hablando, dijimos que el hombre perdió cuando se corrió de la autoridad. ¿Te acordás? Dijimos, se corrió de la autoridad de Dios y ¿qué perdió? Dos cosas. ¿Qué perdió? Propósito y poder. Ahora, fíjate esto. Jesús viene diciendo, el reino se acercó a vosotros. ¿Por qué? Porque Jesús es ese hijo que en perfecta sintonía con el Padre vive al 100% en el propósito y en el poder. ¿Sí o no? Jesús dice que llega a la sinagoga y lee, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me he ungido para, y empieza, ¿Por qué? Porque él cuando lee ese pasaje dice, acá está mi propósito. Mi propósito en la vida es este. Jesús es un hijo que descubre su propósito en Dios y cuando se mueve en el propósito y cuando se mueve en obediencia y cuando se mueve debajo de la autoridad del Padre, dice, lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. Seguime porque esto es la clave. Esto, yo te diría que todo lo demás fue un preámbulo, ¿no? Pero esto es la clave. Jesús encuentra el propósito. Decí conmigo, encuentra el propósito. Y se pone bajo autoridad. ¿Sabes cuál es el resultado? Que Él vive en el poder. Conoció su propósito y anduvo en poder sobre la tentación. Anduvo en poder sobre el pecado. Anduvo en poder sobre las enfermedades. Anduvo en poder sobre su mismo corazón ante la crítica y el desprecio. Anduvo en poder sobre su misma voluntad. Y fue a la cruz. Anduvo en poder sobre la muerte resucitando enfermos. Anduvo en poder sobre las tormentas, frenando las tormentas. Anduvo en poder sobre la escasez, multiplicando panes y peces. Anduvo en el propósito y anduvo en el poder. ¿Cuántos entienden ahora que lo que necesitamos es volver a entrar bajo autoridad para movernos en propósito y en poder? ¿Sabe que esto yo meditaba esta semana? Y dije, esto es una locura. Esto es tremendo. Porque cuando vos y yo nos volvemos a poner bajo la autoridad de Dios, volvemos a caminar en propósito y en poder. Pero no queda ahí. Porque Él dijo, toda autoridad me ha sido dada, por tanto, id. Él está diciendo, la creación perdió el reino, pero yo lo recuperé. ¿Y qué está diciendo? Si ustedes se ponen bajo mi autoridad, van a andar en mi poder. Dice, en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diré a este monte, pásate de aquí para allá y se pasará. Y nada os será imposible. Vuelvo nuevamente, ¿no? Al ejemplo del centurión. Dice, yo entiendo cómo funciona la autoridad. Cuando yo estoy bajo autoridad, yo tengo autoridad. Cuando yo ando bajo la autoridad, yo ejerzo autoridad.
Y siento que Dios está haciendo en la iglesia esto, ¿no? Sacándonos del pensamiento mágico y de la superstición para llevar a la iglesia a la vida en el Espíritu, para andar en el propósito y para andar en el poder. ¿Cuándo vos y yo caminamos en poder? Cuando estamos bajo autoridad y cuando caminamos en el propósito. Nuevamente vuelvo al ejemplo de la adoración celestial, ¿no? Los 24 ancianos andan en pureza y tienen sus coronas. ¿Sabés por qué? Porque agarran sus coronas y dicen, estas son tuyas. Sujetamos nuestra voluntad a tu voluntad. Nuestra autoridad viene de caminar en autoridad. Por eso yo quiero hablar hoy y exhortar a la iglesia a seguir soñando los sueños de Dios. Pero entender que la clave para vivir en el propósito y en la autoridad de Dios es someterse a la autoridad de Dios. Vi justo un reel del profeta Chris Vallotton que hablaba del pasaje de Josué y el ángel del Señor. Y él dice que en un momento va Josué a punto de conquistar la tierra prometida y le dice al ángel del Señor que ve de repente que está el ángel del Señor ahí con una espada desenvainada, ¿no? Y qué susto se habrá pegado. Y entonces es tal el susto que se pega que le dice, ¿vienes con nosotros o en contra de nosotros? ¿Está con nosotros o en contra de nosotros? ¿Y sabe qué le contesta el ángel? Ni una ni otra. Dice, no, mas como capitán del ejército de Jehová he venido. Como diciendo, esto no es que yo me meta en tu plan, ni que yo me meta en contra de tu plan. Esto acá la pregunta es distinta. Josué, esto es si vos te vas a meter en mi plan. Dice, ¿viene con nosotros o en contra de nosotros? No. Pregunta incorrecta. Le dice el ángel, vengo como capitán del ejército de Jehová. O sea, ¿querés caminar en autoridad? Métete bajo autoridad, Josué. La pregunta correcta, Josué, es si vos estás a favor del plan de Dios o en contra del plan de Dios. Y yo te pregunto, ¿vos estás en el plan de Dios o estás en tu propio plan? ¿Estás alineando tu vida bajo autoridad, preguntándole, Espíritu Santo, ¿qué querés hacer? ¿Qué es lo que ha de venir en tu proyecto eterno? Porque yo quiero meterme ahí. O sea, yo digo, Dios va allá, ¿vos dónde querés ir? Dios va para allá. Dice así, al que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué pasa cuando el Altísimo se está moviendo para allá? ¿Vos dónde te quedás? ¿Al abrigo o no te quedas al abrigo? Porque Él va para allá y no te va a pedir permiso. Porque Él vino como capitán del ejército del Señor. La pregunta correcta es, ¿vos estás a favor o estás en contra del plan de Dios? Voy a terminar con esto y ya vamos a ir a la cena del Señor. Diciéndote esto, Dios quiere devolverte tu lugar de propósito y de poder, pero sabe que solamente eso ocurrirá cuando camines en su propósito y en su poder. ¿Escuchaste eso? A ver, escucha esto. Dios quiere devolverte tu lugar de propósito y de poder, pero sabe que eso solo ocurrirá cuando camines por su propósito y su poder. Amén. Si estás dispuesto a caminar en los propósitos de Dios para tu vida, si los músicos quieren ir pasando también, si estás dispuesto a caminar en el propósito de Dios para tu vida, si estás dispuesto a caminar en el poder de Dios, en la fuerza de Dios y no en las tuyas.
Si estás dispuesto. Yo te aseguro que un día vas a mirar atrás y vas a decir, bendito pozo. Bendito pozo. Bendito pozo. Un día vas a mirar hacia atrás y vas a descubrir que este pozo en el que caíste te hizo más dependiente de Dios. Formó tu carácter y te alineó a su voluntad. Un día vas a mirar para atrás y vas a recordar que este pozo fue el que te guió hacia tu destino y propósito. ¿Estás en un pozo hoy? ¿Estás en un pozo? Quiero anticiparte que un día vas a mirar hacia atrás y podrás comprobar que su voluntad fue buena, fue agradable y fue perfecta. Un día mirarás hacia atrás y habrás notado que este pozo fue el que te hizo reflexionar sobre las cosas oscuras que habías considerado normales y no lo eran. Un día mirarás hacia atrás y habrás notado que este pozo te hizo ser agradecido con milagros cotidianos de los que antes te considerabas merecedor. Un día mirarás hacia atrás recordando este pozo y dirás, gracias Señor por ese pozo que me obligó a hacer las cosas que por mi cuenta no hubiera hecho. Un día mirarás este pozo y dirás, bendito pozo que me empujó hacia el propósito de mi vida y me trajo autoridad para liderarla. Un día vas a mirar este pozo y vas a decir, bendito pozo. ¿Cuántos creen eso? Que Dios puede usar ese pozo para llevarte al trono. Que Dios puede usar cualquier situación para llevarte hacia tu propósito y hacia la autoridad. Bendito pozo, porque el pozo fue el principio para llegar al reino. Amén. Amén.